Reciban un saludo, estimados hermanos en Cristo y también algunos amigos que siguen a través de las redes sociales. El Señor les bendiga y sea con cada uno de ustedes. Muy bien, como había anunciado unas horas atrás, bueno, que íbamos a continuar el estudio de la palabra de Dios y vamos a continuar el análisis, el examen, el escudriñar la Biblia, las escrituras. Y bueno, habíamos comenzado un nuevo tema principal y es el de la deidad del Espíritu Santo. Ese es el tema principal que comenzamos, si no me equivoco, hace más. Y ya iniciamos con la clase número 1, la primera parte. En el día de hoy, vamos a continuar con la clase número 1, pero la segunda parte. ¿Ok? La segunda parte tiene que ver con lo que la Biblia habla o menciona de la persona del Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento. Esa es la segunda parte de esta primera clase de la Biblia habla del Espíritu Santo. Segunda parte, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque estamos estudiando pues acerca del Espíritu Santo, de la deidad del Espíritu Santo. Muy bien, entonces vayamos al Nuevo Testamento para ver los puntos del bosquejo del día de hoy en esta clase número 1, segunda parte. La Biblia habla del Espíritu Santo, perdón, en el Nuevo Testamento. Muy bien. En este inciso que tengo aquí, que es el primero, dice de la siguiente manera. Voy a estar aquí siguiendo pues mi bosquejo, que espero pronto poner esta primera clase al alcance de ustedes en el sitio web volviendo a la biblia.com.mx, la sección, perdón, de mis obras, las obras de Luis Barros, y ahí pueden encontrar, ¿sí? Bueno, pronto espero yo poner esta primera clase para que si quieren la pueden descargar y tener con ustedes, ¿ok? Muy bien. Repito otra vez, ¿no? Otra vez para que a los que se están conectando en este momento sepan, ¿sí? De qué estamos estudiando. Es el tema del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo es el tema principal. Estamos en la primera clase, que es la Biblia habla del Espíritu Santo, y esta es la segunda parte de esta primera clase. La Biblia habla del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces comienzo aquí con el siguiente inciso. Fíjense, la primera vez que es mencionado el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento con respecto a la existencia de su persona y su obra en el plan de redención es en la declaración del ángel Gabriel a María, ¿sí?
Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. En el Evangelio de Lucas, ustedes allí pueden estar observando en la transmisión que de Biblias para leer los pasajes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice así la escritura. El ángel a María, porque en el contexto sabemos que le está hablando a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. Bueno, aquí estaba yo siguiendo una versión del Nuevo Testamento, pero permítame cambiar a la Reina Valera 60, porque la versión 1960 de Reina y Valera es la de uso común, ¿sí? Es la más usada, pues. Entonces, permítame, está un poco lento el programa de Biblia para cambiar a aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a leer otra vez el pasaje de Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien. Bueno, aquí tenemos entonces al ángel respondiéndole a María y hace mención del Espíritu Santo. Ok, vamos a resaltar aquí con amarillo para que veamos el Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjense, en este relato, ¿sí? Donde el ángel le habla a María y hace mención del Espíritu Santo, tenemos el testimonio, fíjense bien, tenemos el testimonio del ángel, ¿sí? Gabriel, este caso de Gabriel, tenemos el testimonio de él con respecto a la existencia del Espíritu Santo, ¿sí? Además de eso, también el ángel, el mensajero, Gabriel, habla de las tres personas divinas, ¿sí? Siendo una de ellas, de las tres, el Espíritu Santo. Si volvemos al pasaje, ahí lo podemos ver. Dice el ángel, ahí en el pasaje, respondiendo el ángel, le dijo a María, el Espíritu Santo, número 1, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, número 2, el Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, número 3, que nacerá, será llamado Hijo de Dios, es decir, Jesús. ¿Ven? Entonces, tenemos el testimonio de este ser celestial hablando acerca de el Espíritu Santo, hablando acerca de la Trinidad, de las tres personas divinas, siendo una de ellas el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Pasemos ahora al siguiente inciso. Aquí en mi bosquejo, el inciso B. El anterior era el A. Inciso B. La siguiente ocasión que es mencionado el Espíritu Santo, ¿sí? La siguiente ocasión, además del Padre y del Hijo,
es en el bautismo de Jesús. Vayamos allí al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Evangelio según Mateo, capítulo 3, para que veamos que también aquí es mencionado el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo. ¿Ok? Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. ¿Sí? Vamos a resaltarlo aquí con amarillo. Y vio Jesús, una persona, vio al Espíritu de Dios, a otro llamado Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Noten el 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es, hablando de Jesús, no del Espíritu Santo. Noten, la voz habla acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces, aquí en este relato de la vida de Jesús cuando fue bautizado, es mencionado el Espíritu Santo junto con el Padre, que es la voz que dice, este es mi Hijo amado, y Jesús estando allí en las aguas en su bautismo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí una vez más a la Escritura hablando de las tres personas divinas, de las tres, y entre ellas al Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, sigamos entonces aquí en el siguiente inciso, inciso C. Jesús menciona y habla de la existencia del Espíritu Santo. Fíjense, aquí ahora estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús es el que va a mencionar, a hablar de la existencia del Espíritu Santo. Y lo presenta, fíjense bien, estimados hermanos, lo presenta como un ser distinto a él. Es decir, que es otra persona. Esto es importante porque los unicitarios, los llamados solo Jesús, ellos afirman que Jesús también es el Espíritu Santo y que también es el Padre. Pero no es así. La evidencia bíblica aquí en el Nuevo Testamento nos muestra que una persona es el Padre, otra persona es el Hijo y otra persona es el Espíritu Santo. Y aquí, vamos a leer en Mateo capítulo 12 cómo Jesús menciona y habla de la existencia del Espíritu Santo y lo muestra allí, lo presenta allí como un ser distinto a él, es decir, que es otra persona aparte de él, no que él es el Espíritu Santo, como afirma la doctrina unicitaria de los llamados solo Jesús. ¿Ok? Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y quiero decirles que después vamos a estar hablando más acerca de la unicidad, de la doctrina unicitaria, ¿sí? Y viendo algunos pasajes donde obviamente la Escritura muestra y de manera inequívoca la verdad, obviamente, en contraste con el error de los unicitarios. Detalles, pues, dentro de los pasajes, en el lenguaje de ellos, etcétera.
Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 30 y 31. Vamos a ver aquí este pasaje donde Jesús habla y menciona al Espíritu Santo como distinto a él, es decir, como otra persona aparte de él. Aquí en el verso 30 bueno, más bien es el 31 y el 32. A ver, me equivoqué aquí en mi bosquejo. Es el 31 y el 32. Dice, Mateo capítulo 12. Por tanto os digo, hablando Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, vamos a resaltar con amarillo, la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Vieron? Jesús está hablando de otro contra quien se puede pecar, ¿verdad? El 32, fíjense la distinción que hace Jesús aquí. Esto está interesante. La distinción de personas. Una cosa es él, el Hijo, ¿sí? Aquí llamándose Hijo del Hombre, otra el Padre, obviamente, porque cuando él se dirigía al Padre, hablaba del Padre, ¿verdad? Y otra el Espíritu Santo. Fíjense, versículo 32 de Mateo capítulo 12. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, fíjense, o sea, contra él. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, o sea, contra otro llamado Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, el lenguaje que usa Jesús aquí, sus declaraciones, muestran la distinción de personas. Una cosa es él y otra es el Espíritu Santo. Y obviamente, al hablar del Espíritu Santo en tales términos, él está hablando de la existencia de ese que es llamado el Espíritu Santo. De esa manera, vemos que el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, ya lo estudiamos, el Nuevo Testamento habla acerca del Espíritu Santo. Muy bien, perdón. Vayamos al inciso D de mi bosquejo. Y dice de la siguiente manera, en el inciso D de mi bosquejo. Jesús habla del bautismo en el nombre del existente Espíritu Santo. Y me imagino que muchos de ustedes ya saben el pasaje que voy a citar, que es Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Sí? Jesús habla del bautismo en el nombre del existente Espíritu Santo. Vamos a leer ahí Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Sí? Porque no solo él dice que las personas se bauticen en el nombre del Padre o en el nombre del Hijo, ¿no? También habla de ser bautizado en el nombre del existente Espíritu Santo. Dice el texto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, así se puede leer también, y en el nombre de ¿quién más? Del Espíritu Santo. Vamos a resaltar esto. Vamos a resaltar aquí en el nombre. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos pues a Jesús, ¿sí? Hablando acerca del existente Espíritu Santo, de ser bautizado en su nombre, en su nombre. Muy bien. El
Siguiente inciso, el E del bosquejo. Dice así, Jesús, según el Evangelio de Juan. Jesús, según el Evangelio de Juan, menciona al Espíritu Santo, pero siempre lo menciona como un ser distinto a él y al Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que lo mencione como un ser distinto a él y al Padre? Bueno, como otro existente, aparte del Padre y del Hijo. Aquí voy a aclarar algo. Cuando yo digo que el Espíritu Santo es un ser o una persona distinta al Padre y al Hijo, no estoy diciendo que Él no sea Dios. No, no, no. Cuando empleo el término distinto, me refiero a que el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Cada uno es quien es. Uno es el Padre, uno es el Hijo y otro el Espíritu Santo de quien estamos hablando. ¿Ok? En ese sentido, en esa forma, de esa manera, es que yo estoy hablando del Espíritu Santo como un ser distinto al Padre y al Hijo. No nos vayamos a confundir, ni vayan a percibir de mí que yo estoy diciendo que Él es distinto, el Espíritu Santo, en el sentido de que no es Dios, de que no es divino, de que no es un ser personal como el Padre y el Hijo. Nada que ver, todo lo contrario. Aquí la distinción entre ellos, de la forma en que estoy aquí explicando, tiene que ver en que cada uno es quien es, ¿ok? Uno es el Padre, otro el Hijo y el otro el Espíritu Santo, ¿ok? Así que vayamos allí al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, para que leamos cómo Jesús funciona siempre como un ser distinto a él y al Padre, es decir, como otro existente, aparte del Padre y del Hijo, ¿ok? Aparte. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Evangelio de Juan, 14, 26, dice, mas el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Está hablando Jesús. El Espíritu Santo, uno, a quien el Padre, o sea, otro llamado Padre, dos, enviará en mí, hablando Jesús, tres, en mi nombre. ¿Ok? Ahora noten el pronombre personal, él. ¿Sí? Él, no yo, no el Padre, sino él. ¿Vieron? Él, no Jesús, no el Padre, otro, el Espíritu Santo, el Consolador. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, Jesús, os he dicho. ¿Ok? Entonces, en estas palabras, en estas declaraciones y estas expresiones de Jesús, Él muestra al Espíritu Santo como uno distinto al Padre y a Él mismo. ¿Ok? Los unicitarios, los llamados solo Jesús, no creen eso. No creen lo que usted está leyendo, así como lo expresa Jesús. ¿Sí? Es decir, que uno es el Espíritu, otro es el Padre y otro es Jesús. ¿Ok? Muy bien. Vayamos ahora al siguiente capítulo de Juan. Juan capítulo 15, verso 26. Para que, bueno, sigamos observando aquí cómo Jesús habla del Espíritu Santo como un ser
como una persona distinta, ¿sí? A él, a Jesús y al Padre, ¿ok? Distinta no en el sentido de que no es Dios, sino que es una persona, al igual que el Padre y el Hijo. Cada uno es quien es, ¿ok? Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Aquí estamos, Juan capítulo 15, verso 26. Leemos. Pero cuando venga el Consolador, noten, uno, Consolador, a quien yo, Jesús, dos, yo os enviaré del Padre, tres. ¿Vieron? Uno es el Consolador, otro es Jesús y otro es el Padre. Y luego sigue diciendo Jesús, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él, otra vez, emplea Jesús el pronombre personal para referirse, obviamente, a una persona, en este caso, al Espíritu Santo, que es llamado el Consolador. Aquí estoy resaltando en amarillo el Espíritu de verdad. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. En el siguiente inciso, el F, vemos cómo el apóstol Pedro reconoce la existencia del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino la dignidad del Espíritu Santo de llevar el título divino Señor. Y eso lo vimos en la primera parte de esta primera clase, cuando leímos en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en el libro de Isaías, cuando el profeta le atribuye, ¿sí?, el título divino Señor al Espíritu, ¿ok? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Jehová, le llama Señor. De la misma forma, aquí el apóstol Pedro, además de reconocer la existencia del Espíritu Santo, bueno, le atribuye, ¿sí?, el título divino Señor, ¿sí? Y se lo atribuye, ¿por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo es divino, ¿sí? Él es digno de llevar ese título, Señor. Vayamos allí al libro de Hechos, capítulo 5. Libro de Hechos, capítulo 5. Y veamos las palabras del apóstol Pablo en el versículo 3. Dice el verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjense, aquí Pedro habla de la existencia del Espíritu Santo. Pero noten en el versículo 9 cómo le llama. Noten, en el verso 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Ok? Al Espíritu del Señor. Noten cómo se le atribuye al Espíritu el título Señor. ¿Ok? Porque Él es digno, al igual que el Padre, que es llamado Señor. También Jesús es llamado Señor y también el Espíritu Santo es llamado Señor. ¿Ok? Es decir, que aquí el Espíritu es Señor. ¿Ok? Muy bien. Y de esta manera, pues, observamos que el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo. Vayamos al siguiente inciso para ir acercándonos al final, ¿sí? Para ir acercándonos al final. Inciso G del bosquejo. Inciso G. El apóstol Pablo menciona al Espíritu de Dios, es decir,
de naturaleza divina en una de sus cartas. Recuerden, la frase espíritu de Dios indica espíritu de naturaleza divina, de esa esencia, de esa sustancia, ¿sí? De esa cualidad, de cualidad divina, ¿ok? Es decir, que Él es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Ellos tres son Dios, son de esa naturaleza. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 1, si no me equivoco, a ver, no, es en el capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Recuerden que estamos en la segunda parte de la primera clase de que la Biblia menciona el Espíritu Santo. Y la primera parte es que habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y esta segunda parte, la de hoy, que habla del Espíritu Santo, la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos al apóstol inspirado hablando no solo de la existencia del Espíritu Santo, sino de la naturaleza del Espíritu Santo. Es decir, que Él es Dios, que Él es divino. Leamos. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios. ¿Sí? Eso quiere decir el espíritu que es de naturaleza divina. Entonces el apóstol Pablo, repito, no solo habla de la existencia de este ser llamado espíritu, sino también habla de la cualidad de este ser, es decir, que Él es Dios, que Él es divino. ¿Ok? Y por último, el inciso H del bosquejo, ahora, así como observamos, vimos allí pues de Pedro hablando del Espíritu Santo, también a Pablo, bueno, también a Juan, y vemos la armonía entre ellos tres, ¿sí? La armonía de la fe apostólica, ¿sí? De la enseñanza, de la doctrina apostólica, o sea, que los tres, además de reconocer la existencia del Espíritu Santo, hablan de la cualidad de Él, de sus atributos, ¿sí? De su dignidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Veamos lo que dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, porque Juan habla del testimonio de tres, escuche bien, tres, fíjense el vocablo, el término para describir cuántos en el cielo, ¿sí? Este pasaje es contundente, fuerte, ¿sí? Poderoso, mejor dicho, ¿sí? Aunque ha habido alguna crítica sobre este texto, ¿verdad? Pero hay evidencia sólida, ¿sí? Para aceptar que dicho texto es parte de los originales, ¿sí? Es un texto inspirado, no es un texto espurio, ¿sí? Ni una interpolación, nada por el estilo, ¿verdad? Bien, vamos al Evangelio de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 7, para que veamos lo que el apóstol dice en este pasaje, porque Juan habla del testimonio de tres, un, dos, tres, sencillo, en el cielo, siendo uno de ellos, de los tres, el Espíritu Santo. Entonces así habla Juan del Espíritu Santo, como uno de estos tres que dan testimonio en el cielo.
Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice, porque tres, y voy a resaltarlo, noten, porque tres son, noten el plural, son los que dan, noten cómo habla el apóstol Juan de una pluralidad de seres, de personas. Esas tres personas que hacen, dicen, dan testimonio. ¿Dónde? En el cielo. ¿Quiénes son esos tres? Número uno, el Padre. Número uno, el Padre. Número dos, el Verbo. Y número tres, el Espíritu Santo. Y luego dice, y estos, plural, tres son uno. ¿Ok? Entonces, el apóstol Juan en este pasaje, bueno, no solo habla de la existencia de la Trinidad o de las tres personas en la deidad, ¿sí? Sino que también habla de que uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos, de estos tres, es el Espíritu Santo. Y de esta forma, Juan, además de hablar de la existencia del existente Espíritu Santo, también habla de que él es parte de estos tres. ¿Ok? Bueno, mis estimados, hasta aquí la segunda parte de esta clase, ¿sí? De este tema principal, deben recordar, el tema principal, que es acerca de la deidad del Espíritu Santo, ¿sí? Y esta primera clase, que ya la acabamos hoy en dos partes, era acerca de que la Biblia menciona, la Biblia habla, la Biblia declara, la Biblia, los 66 libros de la Biblia expresa acerca del Espíritu Santo, habla de su existencia, ¿sí? Además de otras cosas que las vamos a ir viendo en las próximas clases, ¿sí? Y en el día de hoy estudiamos la segunda parte de esta primera clase de que la Biblia habla del Espíritu Santo y tenía que ver con lo que el Nuevo Testamento hacía mención o habla acerca del Espíritu Santo. Entonces, ahí vimos cómo los apóstoles hablaron del Espíritu Santo, cómo Jesús habló del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces no hay duda, no hay ninguna duda que la Biblia habla del Espíritu Santo como un ser real, existente, personal y de cierta naturaleza, cualidades, atributos. ¿Ok? Entonces, si el Señor lo permite, yo les estaré anunciando cuándo será la clase número 2 acerca de este tema principal, la deidad del Espíritu Santo. Si tienen preguntas o comentarios sobre el tema, ahí pueden dejarlas, sea por inbox o allí en el perfil mío, después que termine esta transmisión. Agradezco mucho que algunos de ustedes estuvieran uniéndose conmigo en este estudio de la palabra del Señor, de este tema que es de doctrina fundamental, ¿sí? Es doctrina ortodoxa. Ortodoxo significa fundamental, ¿sí? De esa relevancia, esa importancia. Y es necesario, hermanos, que tengamos una mejor nos este tema de la tercera persona de la deidad o de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, porque hay confusión a veces, hay conceptos cerrados, ¿sí?
hay mucho error también, mucha distorsión en el mundo religioso acerca de este tema del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, mis estimados, el Señor les bendiga y espero entonces pronto estar con ustedes para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios aquí en Examinando la Biblia. Hasta luego.